Actualmente existe una muy creciente popularización de los autotests para el diagnóstico ya sea de TDAH, autismo o cualquier problema relacionado a la salud mental, ya sea para las condiciones del espectro autista o cualquier otro problema que pueda estar relacionada a la salud mental. Estas conversaciones que quiero compartir como profesional de la salud y como experto en investigación clínica, como investigador, eh, están orientadas a poder realizar una crítica, una evaluación en base a la evidencia, pero sobre todo con la intención de poder llevar correctamente la información para que pueda no solamente ser útil, sino aplicada a nuestra vida diaria. Que finalmente el objetivo de la investigación es poder llevar no solamente el conocimiento a la aplicabilidad clínica como tal, sino a la resolución de los problemas de salud de las personas. Y bueno, en esta ocasión me gustaría poder comentar los problemas relacionados al autodiagnóstico como tal. Existe una gran preocupación por parte de las personas, ya sea de saber cuál es su estado de salud mental, o por ejemplo, como padres, poder pensar cuál es la condición de la salud mental de nuestros hijos, sobre todo cuando se piensa que alguno de nuestros hijos o nuestro familiar puede tener o puede estar dentro de en alguna situación dentro del espectro autista, por ejemplo, que pueda tener el TDAH, que pueda ser Asperger o que pueda tener algún rasgo de espectro autista que implique el conocimiento del mismo. Por lo cual muchas personas pues han pasado esta gran incertidumbre de saber cómo poder autodiagnosticarme. De esa manera poder entender si es que las situaciones con las que paso, los síntomas que tengo, las problemáticas que tengo actualmente, puedan estar relacionadas a este diagnóstico. Y esto precisamente es el problema, el poder autodiagnosticarse sin ser un profesional idóneo para el diagnóstico. Y bueno, he recopilado pues la información relacionada a esta problemática, no por el diagnóstico como tal. El diagnóstico en salud mental y el diagnóstico, por ejemplo, en problemas que están dentro de la neurodivergencia, existen. De hecho, los profesionales de salud especialistas en el diagnóstico de este tipo de problemáticas eh, son los que finalmente terminan orientando a las personas para poder tener un correcto seguimiento, un correcto tratamiento y una posterior rehabilitación. Recuerden de que muchas de los problemas de salud mental son condiciones. Es decir, más allá de problemas de salud que tienden de hecho a generar esta estigmatización de una salud mental negativa, estos problemas, más allá de ser un problema de salud como tal, es una condición. Por ejemplo, en el espectro autista. Muchas de esas situaciones no son un problema de salud mental como tal, sino son condiciones en las cuales la persona puede incluso reconocer las limitaciones eh, o sus propias condiciones y en base a estas situaciones poder tener un ritmo de vida común, diferente, pero común. Y es que principalmente el punto más álgido en estas situaciones es el encontrarnos como personas sin afectar las condiciones de la vida diaria de tanto nuestras como la de nuestro entorno. Y precisamente la preocupación de muchos padres respecto al diagnóstico de la salud mental de sus hijos es precisamente de que estos niños, cuando crezcan, sean adultos con condiciones óptimas para poder vivir una vida diaria que se considera una vida diaria normal. El problema es que precisamente el autodiagnóstico genera esta disrupción
de lo que se concibe como un problema respecto a la normalidad. Una persona que tiene un problema de salud mental muchas veces no puede percibir el problema como tal. Por otro lado, hay una creciente ola de eh, vamos a decir, participación de las redes sociales en el diagnóstico, ¿no? Lo que llamamos los trends, ¿no? De poder diagnosticarnos mediante tests en redes sociales que pues van a darnos esa quizás satisfacción de saber que tengo un problema en específico. De hecho, ¿cuál es el problema con ello? La estigmatización del problema. El hecho de concebir a la salud mental como un problema negativo cuando se tiene un diagnóstico o cuando se autodiagnostica, genera el problema de estigmatización, el de saber que tengo una salud mental deteriorada o el reconocer que tengo una salud mental deteriorada sin una orientación profesional, en realidad nos conlleva a pensar de que puedo o debo aislarme del resto de personas, que puedo generarme o generar un daño al resto de personas, y esto puede pues empeorar el problema que subyace a la real situación de la persona. Muchas veces nosotros confundimos un problema, por ejemplo, como en el TDAH, que yo soy distraído o que no puedo tener un foco a una cosa específica o que no escucho a las personas. Y esto genera que pues lleguemos a esta conclusión. Tengo TDAH y se queda todo ahí. Cuando en realidad el problema es que subyace a estas situaciones puede ser, por ejemplo, estrés, ¿no? O incluso pasar por otros cuadros diferentes como depresión. Entonces nos diagnosticamos o nos autodiagnosticamos como síndrome de, por ejemplo, un TDAH, cuando en realidad tenemos otro problema que muchas veces no queda resuelto. Muchas veces queda en este vacío, el problema de base. El estrés genera peores situaciones. La depresión, ya sabemos, como un problema de salud mental. Entonces, esta crítica precisamente trata de ello, ¿no? De poder entender que el autodiagnóstico como tal, el problema no es el autodiagnóstico como tal, sino las consecuencias del autodiagnóstico. Porque las herramientas de evaluación diagnóstica pueden estar libres en Internet si uno las busca, ¿no? Si yo, por ejemplo, busco herramientas de evaluación para el diagnóstico de espectro autista, TDAH, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, yo las voy a encontrar. Si soy un profesional, una persona que no está preparada, probablemente pueda llegar a una conclusión, ya sea sobrevalorada o por otro lado infravalorada de una situación real. Entonces, esas son las preocupaciones que debemos de tener en cuenta como profesionales de salud. El estigma de la salud mental. Muchas personas al autodiagnosticarse estigmatizan su propia salud mental o por otro lado, banalizan el problema. El ser neurodivergente tiene diversas connotaciones, tanto individuales como sociales, colectivas, y por lo tanto esta neurodivergencia no debe ser tomada como banal. Yo no puedo autopercibirme como neurodivergente, porque esto puede generar la banalización, la estigmatización de las condiciones de salud mental reales que pasan las personas. Y ese es el problema que quiero explicar en este video, que espero pueda entenderse, que pueda, bueno, y vamos a ver cómo podemos ir más allá de la evidencia, cómo aplicar estas situaciones que actualmente se han realizado en diversos estudios y que en realidad generan una gran preocupación. Leo esto, ya sea para uno mismo, o ya sea si para una madre o padre de familia preocupado por la salud mental de su hijo, muchas personas con acceso a Internet pueden consultar las herramientas para diagnosticar el estado de salud mental de sus hijos o de estas personas mismas. De esta manera,
nosotros podemos llegar a obtener un diagnóstico para una condición clínica que no siempre están acorde a los parámetros que muchas veces esas personas desconocen. ¿Cuál es el problema en realidad de el autodiagnóstico? Como mencioné, está la estigmatización, la banalización del problema real que puede estar subyacente a la sintomatología o a la problemática que estamos viendo en nuestra vida, o en la vida de las personas. Y por otro lado, la desorientación terapéutica. Las personas que no somos especialistas en salud mental, como por ejemplo los psiquiatras o los psicólogos, no podemos conocer cuál sería el camino correcto para tanto el diagnóstico, seguimiento y terapia. Muchas veces el problema es de que las personas se diagnostican y ya no acuden al profesional para una orientación correcta y todo lo quieren resolver con Internet. Ahí. A eso, a esta situación, le vamos a sumar que hay personas que tienen problemas reales de salud mental y que no pueden acceder siquiera a las herramientas virtuales y mucho menos a los profesionales de salud que pueden llegar a diagnosticar esas problemáticas. Entonces, si se estigmatiza o se banaliza la utilización del diagnóstico a través del autodiagnóstico, lo que va a generar es esta desorientación real del problema de salud. ¿Y esto cuál es? Finalmente, ¿cuál es lo que genera? Si nosotros no diagnosticamos correctamente o diagnosticamos y no hacemos más con el diagnóstico, con el simplemente el hecho de autopercibirse como neurodivergente con cualquier problema de salud mental, y si no hacemos nada más allá de esto, ¿cuál es la consecuencia principal? Que no tengamos una adecuada terapia, una adecuada ayuda para poder evitar las consecuencias posteriores a esto. El alto índice de suicidios, el alto índice de problemas sociales relacionados a la salud mental, está precisamente por el autodiagnóstico o la falta del mismo. Cuál es lo correcto? Acudir con los profesionales de salud mental. Específicamente, si yo tengo la sospecha de que soy neurodivergente porque lo encontré a través de un test de internet, acudo con un profesional que oriente, no para poder, no para que me diga lo que quiere escuchar, sino para poder tener una orientación profesional que me indique si tengo este problema u otro. Eso es lo real que vamos a pasar en esta gran problemática auto, del autodiagnóstico. Leo, las personas piensan o confunden los rasgos del espectro autista con reales aspectos clínicos que dan soporte al diagnóstico. Por ejemplo, el ser distraído o procrastinar, la falta de concentración o enfoque y otros aspectos que están relacionados más con el estrés son elementos que muchas personas pueden usar como criterios para considerarse dentro del espectro autista, Asperger o TDAH. Y esto finalmente va a generar la confusión de la misma persona. Que, por ejemplo, si una persona que tiene esta situación problemática o esta sintomatología o percibe que tiene esta situación y se autodiagnostica, lo primero que va a generar es pues una mayor incertidumbre. Si ya sé que tengo el diagnóstico, ¿ahora qué hago? ¿Lo publico en redes sociales o acudo a un profesional? Ojo que en ningún momento hago mención de que estas situaciones, ya sea autodiagnosticadas o diagnosticadas con un profesional de salud, implican necesariamente una discapacidad o una incapacidad. Eso nunca va a suceder como tal. ¿Por qué? Porque estas condiciones de discapacidad o incapacidad implican algo más biológico, algo que tiene que ver con los aspectos biológicos o fisiológicos de la persona que pueden condicionar a una incapacidad o una discapacidad. Entonces, un problema de salud mental no necesariamente nos vuelve incapaces. O un problema
relacionado, por ejemplo, al diagnóstico del espectro autista o TDAH o Asperger o cualquier elemento del espectro, no necesariamente nos condiciona una discapacidad. Entonces, muchas veces las personas que se autodiagnostican también se autoperciben como incapaces o como que tienen una discapacidad. La neurodivergencia en realidad no es una discapacidad. Y precisamente hay evidencia de ello. El problema del autodiagnóstico con el reconocimiento o el deterioro de la autoimagen, como sentirse con una discapacidad que nos puede generar un aislamiento mayor respecto al, a poder resolver actividades de la vida diaria que consideramos comunes. Un problema más del autodiagnóstico, finalmente, es la concepción errónea de un problema que aumenta más de incertidumbre. Si yo percibo que tengo un problema de salud, un problema de salud mental, el no saber qué hacer, cómo resolverlo, puede generar mayores cuadros de problemas. Bien, como conclusión, el problema no es el autodiagnóstico como tal, sino las implicancias derivadas de el no hacer nada posterior a este diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no hago nada reconociendo que tengo una situación especial dentro de la neurodivergencia y no hago nada por ello, pues el problema es ese, precisamente. Nuevamente, el que se banalice, el que se estigmatice, pero sobre todo el que no se haga nada cuando se reconoce un problema en general. Entonces, yo invito a que si tú piensas que o te reconoces como dentro de, de una situación neurodivergente, acudas a un profesional, específicamente a un psiquiatra. Si eres un padre de familia o madre de familia que está escuchando este video y piensas que tu hijo tiene comportamientos, actitudes o aspectos o rasgos de su personalidad que puedan estar relacionados, por ejemplo, al espectro autista, porque lo has leído en internet, porque te lo han mencionado o porque has visto videos que coinciden con estos mismos rasgos, entonces acude a un psiquiatra de niños, que son específicamente el profesional médico especialista en el diagnóstico y tratamiento para esto. Los psicólogos de niños especializados en salud mental y neurodivergencia, los terapeutas, etcétera, apoyan al seguimiento, apoyan al tratamiento y a la rehabilitación, pero no diagnostican. El diagnóstico es específicamente médico y tenemos que acudir con este profesional de salud, psiquiatra o psiquiatra de niños, si es que el problema de raíz es en el niño. ¿Cuándo diagnosticarlo? Eso lo vamos a ver en otro video. Bueno, esto sería todo por mi parte. Esta es una crítica urticante relacionada al problema del autodiagnóstico en la salud mental, específicamente en la neurodivergencia. Yo soy el doctor Joshua Barbosa. Nos vemos en la siguiente ocasión.